que se esperan en aquel que va a la casa de Dios. Jeremías capítulo 7, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oí palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por las puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Haríamos bien en leer todo el capítulo para que veamos que ellos no estaban mejorando, estaban empeorando. Ahora vamos al libro del profeta Ageo. El libro de Jeremías, luego Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, y uno se pierde en estos profetas, ¿verdad? Claro, cuando uno anda por estos caminos. Luego viene Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Y en Ageo vamos a ver el compromiso que Dios quiere de los que vienen a la casa de Dios. Ageo capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestro camino. Versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios está pidiendo compromiso de nuestra parte. Ahora vamos a leer en Marcos. Téngame paciencia, quedan dos porciones más. Marcos capítulo 11. Evangelio de Marcos en el capítulo 11. Y este es un pasaje muy triste que nos habla de cómo podemos nosotros contaminar la casa de Dios. La contaminación en la casa de Dios. Marcos capítulo 11, versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué triste, ¿verdad?, que nosotros lleguemos a contaminar la casa, convirtiéndola en una cueva, desvirtuándola y haciéndola una cueva de ladrones. Por último, Primera de Timoteo capítulo
Y en este pasaje vamos a pensar con la ayuda del Señor en la conducta que se espera de nosotros en la casa de Dios. Primera de Timoteo 3:14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La conducta en la casa de Dios. Hasta allí está bien como lectura. Deseamos que el Señor use su palabra para la bendición de nuestras almas en esta mañana. Amén. Si yo agarro a alguno de los muchachos presentes, puede ser Anderson, puede ser Adrián, que lo tengo aquí cerca, y yo le pregunto, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Usted sabe, también Eduardo, este punto, los cristianos. Porque es muy probable que uno hable de la casa de Dios y la gente piense en este edificio, en esta estructura. Pero uno lee en Hebreos capítulo 3, versículo 6, que esa casa somos todos. Que esa casa somos nosotros, como ha dicho Adrián, los cristianos. Aquellos que tienen a Cristo en el corazón y que el Señor ha sacado del mundo, aunque están en el mundo, pero el Señor los ha atraído, los ha congregado, los ha puesto juntos y Dios los considera su iglesia. El Señor dijo, mi iglesia. Ahora, es una realidad que en este recinto se congrega la casa de Dios y que cuando la casa de Dios está en este lugar se convierte en la casa de Dios. Ahora la pregunta para nosotros esta mañana es, ¿qué importancia tiene la casa de Dios? ¿Qué influencia tiene en mi vida la casa? ¿Qué inversión estoy haciendo yo para el progreso de esta casa? ¿Cómo considero yo este lugar, la casa de Dios? Y aprendíamos en estos días en Chilwa, un hermano decía en los estudios, no se trata de venir a decirte a ti cómo debes hacer las cosas. La idea es que usted y yo formemos convicciones. Que usted y yo entendamos a la luz de la palabra de Dios qué debemos hacer. No es porque lo dijo Diógenes, no es porque lo dijo Orlando, no es porque lo dijo don fulano o don mengano. Es qué dice Dios y qué pide Dios de mí. Y que en eso usted y yo echemos raíces, que esa palabra de Dios sea nuestro fundamento y que nuestras vidas puedan ser distintas. No porque estamos siguiendo mecánicamente una enseñanza, sino porque Dios ha hablado a nuestro corazón. Y hemos decidido renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y ojalá, como decía Diógenes, que esa palabra sea de utilidad para nuestras almas, que nos despierte si hemos estado dormidos, que nos haga más dispuestos si hemos estado desinteresados, que promueva nuestra devoción si nuestro amor se ha ido apagando. Que como dijo el salmista ya en el Salmo 84, cuán amable, que esa sea nuestra conclusión, cuán amables son tus moradas.
que nuestra visión sobre la casa de Dios llegue a ser distinta. En primer lugar tenemos el caso de Jacob, su experiencia. Él va escapando de su hermano, lo hizo mal. Le hizo trampa a su hermano, engañó a su papá y él sale como un fugitivo de casa. Él llega a un cierto lugar. Y en ese cierto lugar, él se acuesta a dormir. Aquel lugar para Jacob no tenía importancia. Pero en aquel lugar Jacob entendió, aquí está el Señor. Mire, querido hermano, querida hermana, qué impresión, la impresión de la presencia del Señor. Hemos venido al culto esta mañana, pero nos hemos encontrado con Él. ¿O ha sido solamente un formalismo el sentarnos alrededor del pan y la copa, el seguir las oraciones, el entonar los cánticos? ¿O nuestra alma ha visto al Señor? Jacob se encuentra con el Señor y él considera que él no puede estar allí de cualquier manera, que importa mucho su actitud, que importan sus pensamientos, porque está en la presencia de Dios. Y la impresión de la presencia de Dios le hizo a él tener miedo. Y él llega a decir, ¡cuán terrible! Y esa palabra terrible no significa algo feo, algo malo, no. Es que genera temor al corazón. Y pregúntate, creyente, ¿cómo has venido al culto esta mañana? ¿Cuál ha sido tu actitud? ¿Has sido ligero? ¿Has sido liviano? ¿Has estado más pendiente de otras cosas que del Señor? Aquí está un hombre convencido. Él está en medio. Él está aquí. Y este lugar merece respeto. Este lugar merece reverencia. No es cualquier cosa. Señor nos ayude, hermano, porque es una verdad que está en la Escritura, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Pero estoy convencido de esto. O para mí, la casa de Dios es un club donde me consigo con mis hermanos. Es un lugar donde voy a pasar el rato. ¿O será que es el lugar de la presencia del Señor? Otra cosa que me ha llamado la atención es que aquí él consiguió la revelación de su palabra. Le dijo Jehová. Él ve un sueño, él ve una escalera, él ve ángeles, pero allá está el Señor. Y el Señor no está hablando con los ángeles que están en la escalera. El Señor le dirige a él su palabra. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que en la reunión, en la casa de Dios, el Señor habló a mi corazón? Qué difícil a veces es. Por lo menos tenemos al niño pequeño y tener al muchachito allí tratando de controlarlo. Y hay una joven que está asistiendo a Chilwa, ella tiene interés por su salvación, y tiene un muchachito de 2 años, y es inquieto, y a veces uno se lo quita y venga, yo le ayudo. Y uno está allí tratando de, toma, pinta con esto, raya aquí, y tratando de que el muchachito no haga bulla en el culto. Y qué difícil es oír la palabra. Pero ¿cuándo fue la última vez que el Señor te habló? Es en la casa de Dios donde hay una revelación de su palabra. Es en la casa de Dios donde Él comunica al corazón lo que el corazón necesita. Pero fue allí en la casa de Dios donde hubo una revelación del propósito de Dios para con Jacob. Jacob se fue huyendo y Dios le está hablando de su descendencia.
de todo lo que Dios se ha planteado para con él, de su compañía, a pesar de que no había hecho las cosas bien. Y a veces andamos, ¿verdad?, sin rumbo, perdidos. ¿Y dónde está fulano? No, ahora está pensando irse. Bueno, y no estaba trabajando allá. Sí, pero se va. ¿Y qué pasó con Vingana? No, ahora está. Y parece que andamos del tiempo al tango sin rumbo. ¿Por qué? Porque no hay propósito. Porque la mente no tiene una meta. Porque no hemos visto qué es lo que el Señor quiere. Es en la casa de Dios donde Jacob entiende lo que el Señor quiere. Es en la casa de Dios donde él recibe una revelación de la promesa de Dios con él. Y es en la casa de Dios donde Jacob cambia su manera de pensar y decide consagrarse a él. Hizo voto. Y a lo mejor ustedes tendrán otro pensamiento, quisiera oírlo, pero creo que es aquí donde Jacob realmente nace de nuevo y se compromete con el Señor. Es verdad que después siguió haciendo las cosas a su manera, pero digamos que es un creyente a partir de aquí que no ha madurado y que las otras experiencias en su vida van a moldear su carácter. Pero aquel día él tuvo una convicción: Jehová está en este lugar. Señor, te ayude y me ayude a mí a considerar que este lugar no es un lugar más en la Florida, que la congregación no es el club de los hermanos, no es la sociedad de los evangélicos. Ojalá que usted y yo estemos convencidos de que es el lugar donde Él está presente, porque si estamos convencidos de esto, hasta nuestra conducta en el culto va a ser diferente. Porque vamos a entender: yo estoy en la presencia de Dios. Le decía una joven en Chilwa: ¿te has dado cuenta que en todas las reuniones sales 2 y 3 veces? ¿En serio? Sí. Yo le dije: no es que te tenga el ojo puesto, pero me llama la atención que en cada reunión sales 2 y 3 veces. ¿Qué haces tanto? Mira, de verdad que no lo había pensado. Yo se había dado cuenta. Pero hasta eso. Entonces el hermano se levanta a orar y yo salgo y entro. Y no ha terminado de orar y yo vuelvo a salir y vuelvo a entrar. Si yo estoy convencido, el Señor está presente. Y Él está hablando con el Señor. Hasta eso voy a controlar yo el mío. El salmista nos abre el contentamiento en la casa de Dios. Y fíjese que en la casa, estar en la casa de Dios requiere sensibilidad. El salmista reconoce que es un dichoso, aquella persona a quien Dios escoge para estar aquí. Otra vez al culto, dicen los muchachos. Así decía yo también. Otra vez para el culto. Y no nos damos cuenta. Eres bienaventurado por estar aquí. Pero el salmista nos da un detalle: que Dios atrae. Dios no lo trae por la fuerza. Dios no le dobla el brazo para que venga. A veces a los muchachos hay que convencerlos. Yo no voy, usted va. Yo no quiero ir, usted va. Mando yo, usted no se gobierna. Pero aquí Dios nos atrae. ¿Cómo nos atrae? ¿te has preguntado eso? Otra pregunta: ¿será que hay cosas que te atraen más? ¿Será que hay motivaciones externas que tienen más influencia en mi corazón y he dejado de venir al culto porque mi corazón no es sensible a la atracción de Él?
Estar en la casa es un asunto de sensibilidad. Esa palabra allí donde están 2 o 3 congregados. Congregados es que han sido congregados, los han puesto juntos, han respondido a la convocatoria y han acudido voluntariamente porque han sido atraídos. ¿Qué te atrae a ti al culto? Es que tengo tiempo que no veo a fulana y yo sé que ella va a ir hoy al culto. Es que el hermano fulano me debe unos zapatos y en el culto lo voy a conseguir. ¿Qué nos atrae al culto? El salmista está reconociendo que a él lo atrae el amor del Señor. David dice en Primera de Crónicas 29, tengo mi afecto en la casa de Dios. Josué no se despegaba, todos se iban al campamento, pero Josué se mantenía allí. Él está consciente, hay algo que me atrae, no me deja irme. El Señor nos ayude a ser sensibles a la convocatoria del Señor. Que Él obre en nuestros corazones como lo hace por su Espíritu, pero que el Espíritu Santo en mí no esté apagado por el entretenimiento de este mundo, por las chucherías que este mundo me ofrece, por los acosos de mi carne, por los estorbos del maligno. Bienaventurado el que tú atraes. Él te atrae. Pero estar en la casa es un asunto que genera satisfacción. Seremos saciados. Y una persona que está satisfecha, dice el proverbio, hasta un panal de miel desprecia. Ya no le cabe más. ¿Y cómo vas a regresar a casa? Estamos conversando en estos días acerca de la necesidad de que los que hablen la palabra tengan ejercicio. Y la hermana decía, hay veces en los que el hermano no está, ella dijo, no está entonado. Debe ser que es un motor, ¿verdad? El hermano no está entonado y no está diciendo nada. Y la hermana decía, y yo saco mi lapicito y empiezo a yo sacar mi propia palabra, porque él leyó la palabra. Y cuando acuerda le doy gracias al Señor, porque el hermano leyó allí, porque allí el Señor me habló. De modo, hermanos, que no hay justificación para que usted se vaya a su casa insatisfecho, para que vivamos vidas vacías, vidas inútiles, vidas estériles. No, es que allá no hay amor. Pero no leen. Sí, el hermano leyó, pero no dijo nada. Él leyó. Y si usted se fue vacío, fue porque no tuvo sensibilidad a la palabra. Porque en la casa de Dios somos saciados del bien que hay en esa casa. Porque no depende de los hermanos, aunque somos responsables. Depende de la presencia del Señor y de la suficiencia de su palabra. El salmista está reconociendo, seremos saciados. ¿Dónde? ¿Dónde? No en la casa. Porque cuando me quedo sin justificación alguna, yo me pierdo ese beneficio que la casa me da. Yo soy la casa y yo estoy en mi casa orando y leyendo. Dicen los que no vienen porque no quieren venir. Y yo estoy en comunión con el Señor. No sean mentirosos. Porque el bien está en la presencia del Señor. Seremos saciados. Ahora, estar en la casa es verdad, requiere sacrificio. ¿Cuánto invierte usted para venir? ¿Qué cosas deja de hacer? ¿Paga pasaje en taxi, camioneta? ¿Se viene caminando? ¿Cuántas cuadras camina? Requiere sacrificio, pero vale la pena. Porque es en el lugar de su presencia donde el alma encuentra contentamiento. Es allí donde somos saciados. Ahora, en la casa se esperan cambios. Qué triste es ver en Jeremías capítulo 7 que ellos entraban por las puertas, ellos salían y no mejoraban,
¿Dónde estaba la falla? Dios tiene que decirles por medio del profeta, mejorad vuestro camino. Ahora es un lenguaje del Antiguo Testamento. Ahora, una palabra que nos gustó mucho en la universidad, y es una palabra japonesa que transmite una mentalidad japonesa, y la palabra es Kaizen, con Z, K al principio y Z al final, Kaizen. Entonces nosotros nos gustó la idea y la pusimos en nuestra camisa de promociones. Y eso significa mejora continua. Hermanos, de ti y de mí se espera una mejora continua. Que apliquemos esa mentalidad japonesa, Kaizen. Pero no por nuestro esmero, nuestro esfuerzo, nuestra habilidad. Es que si estamos viniendo a la casa de Dios, nuestra vida tiene que ser distinta. No se justifica que entremos y salgamos y sigamos iguales o peor como estos. Iban en retroceso. Y Dios les dice en el versículo 24, fueron atrás y no adelante. ¿No es esto? En vez de progresar en la vida cristiana, van en el retroceso. Ni siquiera fue que se quedaron estancados. A veces, cuando le escuché a Dios, no, fulano pesado, estancó. No va ni para adelante ni para atrás, pero aquí está estancado. Pero estos estaban peor, estos iban hacia atrás. Hermanos, si revisan nuestro recorrido, ¿será que estamos yendo hacia adelante? ¿O tiene Dios que decirnos, vas hacia atrás? ¿Y dónde estaba la falla? En la dureza del corazón. En la dureza del cuello. ¿Qué le falta? Faltó atención. Dios dice aquí en el capítulo 7, no me oyeron. Mientras Jeremías hablaba la palabra, ellos taparon sus oídos. Ellos no quisieron escuchar. Dios dice, faltó humillación. El cuello estaba duro para doblegarse. Para decirle a Dios así, con el rostro cabizbajo, me equivoqué, tienes razón. ¿No? Y entonces yo digo, no, yo no le voy a dar el gusto. Se cree, pues yo no le voy a dar el gusto. ¿A quién? Iban hacia atrás y no hacia adelante, a pesar de que vivían allí en el templo. Se la pasaban allí dentro, entraban y salían, y ellos iban a adorar. Pero sus caminos testificaban que no había mejora. Estaban viviendo como unos impíos. Y Dios les dice en el versículo 9, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a los Baales, y le dice, y vienen al santuario. Y yo escribí en mi Biblia, que pecado. Venían con su cara muy limpia, culto, pero venían con sus manos contaminadas de sangre. No había mejora. ¿Y por qué? ¿Dónde estaba la falla? No había atención a la palabra. Hermano, hermana, habrán cambios importantes en nuestra vida cuando mi corazón esté dispuesto a atender la palabra de Dios. Cuando mi alma esté dispuesta a obedecer a su palabra, que yo entienda, no es fulano, no es que le voy a dar el gusto a los ancianos, es que Dios me está exigiendo. Y así los ancianos estén equivocados, usted y yo debemos someternos a la palabra de Dios para poder ir hacia adelante, para no ir hacia atrás. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, evaluemos nuestra vida. Desde que estoy viniendo al culto, desde que estoy en la casa de Dios, desde que soy la casa de Dios, ¿hay cambios en mi vida? ¿O sigo siendo el mismo que antes? ¿O estoy bien? Señor nos ayude a que haya un cambio.
Ageo está haciendo una denuncia. ¿Por qué Ageo está haciendo una denuncia? Bueno, porque sencillamente no habían cambios. Porque es que ellos no tenían tiempo para ocuparse en la casa de Dios. En Ageo es la casa física. Habían regresado del cautiverio y se habían puesto a trabajar en sus propias casas. Y las casas de ellos estaban bien bonitas. Tremenda fachada. Mira, el techo es de machi emprado. Muy bonita esa casa. Pero el local evangélico estaba en ruinas. Y Dios tiene que denunciar esto. Ahora usted y yo como casa, ¿cómo estamos? Dios espera que nos comprometamos. Él hace una denuncia a través de su palabra. Él está buscando un despertar en su pueblo. Y me gusta que en el versículo 14, Dios despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué, el espíritu del pueblo. Y entonces todos se comprometen a ir y edificar la casa de Dios. Que hayan compromisos espirituales, no golpes de pecho, por mi culpa, no emociones pasajeras. Oye, es verdad lo que oímos, yo he estado haciendo así, oye, me cayeron a palo. Que hayan compromisos espirituales en la presencia del Señor. Señor, deseo ser distinto, ayúdame a amar más tu casa. Es un corazón que ha despertado, como en el libro de Ageo. Dios desea la restauración de los de ellos. Y Dios les dice, mientras ustedes estén así, versículo 6, siembras mucho y recoges poco. Oh, es que el trabajo me tiene tan ocupado que... Sí. Bueno, está bien, no vengas al culto. Sigue trabajando, pero entiende esto. Vas a tener que trabajar mucho más y te va a rendir menos. Eso es lo que está diciendo aquí en Ageo. Siembras mucho y recoges poco. Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes y no te calientas. Ha estado haciendo frío en Chilhua, los invito. Y ayer en la tarde, a las 7, yo me puse mi suéter y mis medias. ¿Qué pasa? Había frío en Chilhua. Estos se estaban cubriendo, pero el cuerpo seguía frío. ¿Por qué? Porque es que no has estado pendiente de la casa. Que el Dios de la casa desea tu restauración. Sube al monte, trae madera. ¿Te cuesta? Sí. Pero es necesario que hagas el esfuerzo, que hagas el sacrificio, que te dediques, porque es allí donde Dios va a poner su nombre, es allí donde Dios va a glorificarse. ¿Estás buscando mucho? Vas a seguir hallando poco, siempre y cuando no estés ocupado. Yo no esté ocupado en la casa de Dios. Señor, nos ayude a dedicarnos, a comprometernos, porque no ocuparnos de la casa lo que trae es sequía. Dios dice aquí en el versículo 11, llamé a la sequía, venga, a este no le va a ir bien fuera de la casa. Y usted dirá, oye, pero es que fulano dejó de venir al culto y ya compró carro. Y mire, visten bien. Y sacó a los muchachos del público y ahora están en el privado. Les está yendo bien. Puede que tengan más ingresos, pero eso no es porquería. Están yendo hacia atrás y no hacia adelante. No nos confundamos con lo que nosotros llamamos prosperidad. Dios dice, siembras mucho y recoges poco. Y Dios nos dijo que hayan compromiso, que no hayan agentes contaminantes. Yo me preguntaba, ¿qué cosas puedo traer yo a la casa que la contamine? ¿Puedo traer un chisme a la casa? ¿Supiste la de fulano?
Puedo traer una murmuración a la casa. ¿Cuántas cosas puedo traer que contaminen la casa? Puedo traer una mala enseñanza, una mala idea, que vi por allá y me gustó y bueno, vamos a llevarla para allá. ¿Qué cosas estoy trayendo a la casa que la contaminan? ¿Qué hicieron estos religiosos? Miren, trajeron mesas. En el templo no debían haber mesas. Ay, ¿dónde vamos a poner las monedas para los cambios? En el templo no deben haber mesas. Trajeron sillas. En el templo no deben haber sillas. ¿Y dónde nos vamos a sentar mientras hacemos los cambios y las transacciones? En el templo no deben haber sillas. Y allí tenían un tremendo mercado que habían contaminado. Fíjese que el Señor hace énfasis en el dueño de la casa. Él dice, mi casa. Y en Juan capítulo 2, Él dice, la casa es mi Padre. Si no es tuya y no es mía, ¿por qué debemos estar trayendo cosas con las cuales Él no consigue? Usted se imagina que yo vaya a su casa y lleve un equipo de sonido y prenda un alboroto o un reggaetón. Me dice, bueno, usted se volvió loco, pues, ¿qué es lo que le pasa? Yo no puedo hacer cosas en casa ajenas que quizás hago en mi casa. El Señor hace énfasis en el dueño de la casa. ¿Por qué quiero yo usurpar su autoridad? Mi casa, la casa de mi Padre, no la contaminen, no es tuya, es mía. Juan nos muestra la disciplina en esa casa. El Señor hizo un azote de cuerdas. ¿Cómo sería? No sé. Pero esa palabra azote me llama la atención allá en Hebreos 12. El Padre azota. Y me hace pensar en Corintio. Cómo el Señor tuvo que cortar en su disciplina a unos que estaban contaminando su casa. Eso le dice. Y el apóstol Pablo dice, hay muchos debilitados, enfermos, y otros duermen. Dios los había cortado en su disciplina. Cuidado, hermano. No estamos en un juego de niños. El dueño de la casa puede aplicar el azote, puede voltear las mesas, puede voltear la silla y puede sacudirnos para que entendamos que su casa no es una cueva de ladrones, que su casa es santa. Primera de Corintios 3, 17. El templo santo es. ¿Entendemos esto? Entendemos que si yo traigo algo que destruye este templo, Dios se va a encargar de destruirme a mí. Solemne. No es que los ancianos van a hacer algo, es que el dueño de la casa me va a arruinar, me va a destruir por no haber tratado su casa con la dignidad que esa casa merece. Tengamos cuidado. Que el Señor nos ayude a no contaminar la casa. Y terminamos allí en 1 de Timoteo 3, 14 y 15. Pablo le dice a su hijo en la fe, puede que yo me tarde un poco, pero te estoy escribiendo estas cosas para que en caso de que yo me tarde, tú sepas cómo te debes comportar en la casa. Porque es necesario que aprendamos a comportarnos en la casa. Dos lecciones sencillas para terminar. Giovanni me dijo, hasta que se te acabe la gasolina, ya se te acaba. ¿Cómo debe andar un creyente en la casa? Bueno, en primer lugar, en santidad. Busca la paz, síguela.
Busca la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es que yo voy y me vengo igual. Tal vez no estás andando en santidad y por eso no has visto al Señor. La casa exige santidad. Que nuestras vidas allá afuera, porque aquí nos vemos todos muy bonitos. Y aquí nos comportamos muy bien. Pero y allá afuera, debe haber santidad. Y la otra lección, Hebreos capítulo 3, la casa exige fidelidad. Fidelidad a su palabra. Fidelidad a su persona. La actividad de Satanás es extraviarnos de la sincera fidelidad a Dios. ¿Qué hizo el rey Acaz? Segunda de Crónicas 28. El hombre despojó la casa. El hombre la saqueó. Y agarró todo eso y se lo entregó a un rey. Y como si eso fuera poco, el hombre agarró y cerró las puertas de la casa. Qué triste. Después su hijo Ezequías, en el primer año, en el primer mes de su reino, lo que hizo al recibir la corona fue abrir las puertas de la casa y mandar a los sacerdotes a santificar. Ezequías lo entendió. Ezequías entendió: si yo no soy fiel a este Dios, yo no voy a ir por un camino. Señor, nos ayude, hermanos, porque de nosotros se pide fidelidad. ¿Cómo quiere Dios que nos comportemos? Hay muchas maneras, pero solo le dejo